comerse lo que usted está despreciando. Y eso le pasó a ese hijo samaritano, a ese hijo pródigo. Tenía todo en su casa. Y se fue. Pero no se fue con las manos vacías, porque eso pasa. O sea, son súper independientes, pero terminan siendo mantenidos por nosotros. Amén. ¡Me voy! Y la mamá la que le está pasando anda los 300, los 200, porque pobre mi muchachito, pasando tantas necesidades. Es lo que pasa, es su necesidad, porque cuando vuelva transformado, con una vida transformada. Pero si usted le alcahuetea, no se preocupe, que él va a seguir siendo independiente, pero mantenido económicamente. Usted muchas veces deja de comprarse un par de zapatos, un vestido, porque tiene que priorizar a sus hijos. Pero la respuesta de sus hijos ante su sacrificio muchas veces no es el que uno espera, ¿verdad? Una vez se deja de invertir en nosotros y duro que nos matamos trabajando, bajo sol, bajo lluvia, con trabajos pesados. Y nuestros hijos o nuestros familiares apenas denme. A veces ni denme, a veces pueden arbitrariamente y le preguntan usted con sus planes, y cuando usted va a ver, le desbarataron su plan. La plata no está, se desapareció. Y ahora tanto remedio. Pero es que esto yo lo tenía. Ay, mamá, que no lo necesitaba. Pero usted, ¿por qué no me consulta? Para ver si yo podía dárselo. Para ver si yo podía decir cómo le configuro y organizo las deudas o lo que tenía proyectado con eso. Pero no. Este hijo pródigo se va. Y le dice a su papá, yo me voy de la casa, pero me llevo mi herencia. Y se fue con lo que no había trabajado, con lo que no había comprado. Y lo dejan, y dejó al padre aquí viendo un chispero. Pero cuando fue, porque la cuestión es que mucha creen que el dinero va a durar para toda la vida. Tengo un billete de 50,000 pesos, compró 2 cosas y ya no tiene nada. Lo que era 50,000, el niño dice, ¡ay, qué billetote! Vaya, compré una libra de azúcar, una libra de arroz, un paquete de aceite, cuando va a ver, ¡ay, qué billetito! Ya no era de 50, ya el billete de 50 se fumó. Porque así es la vida, el clima. Cada vez vamos más encarecidos. Ya usted si antes salía a mercar con 400, ya 400. Ay, Dios mío. Usted antes con 150 hacía maravilla, ahora 150 para una semana y eso es mucho. Y seguimos así, pero nuestros hijos no miran eso hasta que les toca. Hasta que les toca sudarla, hasta que le toca padecerla. Hasta que le toca, es que valor, ay, no. Usted en serio hace mucho milagro. Usted come que le rinde más, porque yo fui con 50,000 pesos y no traje lo que usted trae con 50,000. ¿Por qué? Porque hasta que la persona no vive, ¿no? Porque la persona mientras no vive y no padece lo que le toca padecer, experimentar, no va a valorar. No le demos las cosas así tan fáciles a nuestros hijos. Ahí está el niño, no. Póngale desafío. ¿Usted quiere eso? Ahora. Póngale una red. Póngale, enséñale un principio. Para que lo que usted le dé, él lo sepa guardar, atesorar, cuidar. Más que un celular, usted se lo da y a los 5 minutos ya la pantalla está hecha un chico. Y usted con 4 meses con él y una raya. Porque como usted supo lo que le costó, usted lo pidió, pero como el otro sabe que el mismo sabe cuánto le costó, a él le da lo mismo. ¡Más! ¡Cómprale el display! Porque muchos de nuestros hijos solo nos ven como eso, como el proveedor. Pero no hay vínculos, no hay verdaderos vínculos. Pobre mi mamá, pobre mi papá, tan duro que trabajan, tan duro que se esfuerzan. Hombre, no. Ese vínculo de respeto, de honra, hoy en día. Pero cuando venimos a Jesús pasa todo lo contrario. Miren que este
hijo pródigo se va, hace lo que hace, se gasta su dinero en trago con mujeres, y cuando se ve que ya no tiene un peso y que le toca escarbar en la basura, dice, bueno, pero que en la casa de mi padre, los que trabajan con mi padre tienen techo, tienen comida, tienen dinero, ¿yo qué hago aquí? Voy a decir a mi papá que me dé plata. No, dice, voy a ir a donde mi papá, arrogantemente diciendo que yo soy su hijo, que me reciba porque yo soy su hijo y no voy a dejar de ser su hijo, y él tiene obligación conmigo, porque eso es lo que hoy sí recalcan los hijos nuestros. Es que usted tiene la obligación conmigo de mantenerme, de responder con los hijos. Usted tiene la obligación. Y si no, vaya a comisaría de familia. Y si no, vaya a ICBF. Y si no, porque eso sí le enseñan en los colegios, pero no le enseñan en los colegios que así como hay derechos de nosotros los padres, unas responsabilidades hacia los hijos tienen unas responsabilidades también para con nosotros en la casa. ¿Por qué? Si vamos a la palabra dice, honra padre y a madre, ¿cierto? Pero también dice la palabra, padre, no hay leyes a tus hijos. Entonces, nos atrae responsabilidades a ambos bandos, no solo a uno, no solo a uno que sale beneficiado. Entonces, somos muy buenos para exigir derechos, garantías de derechos, pero no somos buenos para cumplir lo que nos corresponde, porque cada derecho trae una responsabilidad, un deber. Y este hijo pródigo no dice voy a ir reclamando mi lugar, dice voy a llegar por abajo. Voy a llegar siendo un desconocido, que me trate no como su línea generacional, sino como trata a los siervos, a los desconocidos. Pero algo interesante es que él dice, primeramente, voy a darle gracias a Dios. Voy a decirle, he fallado contra Dios. ¿Quién enseñó eso? ¿El papá? La Biblia no dice que el papá fue y le dijo, mío, cuando te arrepientas, vienes diciendo esto. Él tuvo que tener un encuentro con Jesús para que él viniera con conciencia, determinado a decir, Padre, he pecado primero contra ti, contra Dios y luego contra ti. La Biblia no dice que allá Miguel estaba escarbando, fue el papá y le dijo, mi hijo, ya me valores, mi hijo, ya aprendiste la lección. No, él tuvo que tener un encuentro con Jesús. Y ese encuentro con Jesús nos lleva a nosotros a profundizar nuestra vida y a ser capaces de decir, wow, he fallado en esto, me equivoqué con esto, hice esto mal. Pero en esa línea, Julián, en esa línea, cuando él regresa, la palabra no nos enseña o no dice que papá se puso todos para. Yo te lo dije, te lo advertí. Yo te dije que no te fueras de la casa. Yo te dije que la vida no era fácil. No, dice que lo recibió con los brazos abiertos. Lo miró, vio que necesitaba ropa, mandó a traerle ropa. Vio que necesitaba calzado, mandó a traerle calzado. Pero nosotros, Dios primero echamos la cantaleta. ¿Cuánto tenemos que aprender? La Biblia no es solamente un documento que nos lleva a nosotros a trabajar cuando queremos entender alguna cosa a favor nuestro. No, la Biblia es el manual de instrucción. Nos dice día a día cómo podemos caminar ante las diferentes situaciones. Y dice que este padre recibió con amor a su hijo. Pero ojo, la misericordia, porque dice que fue lleno de misericordia y reacciona. Fue lleno de misericordia. No fue una situación donde el Señor lo lleva y primero le recuerda qué tan malo fue, qué tan mal hijo fue, sino que lo recibió con amor. Pero al recibirlo con amor, lo redimió, lo restauró. Esa persona fue restaurada. Él sabía y era consciente que se había equivocado, que las decisiones que había tomado no eran las correctas, no eran las apropiadas.
que lo puede restaurar. Mona, te senté acá. No, ya, Espíritu Santo. Formación. En ese sentido, caminamos desde esa visión. Dios quiere vidas transformadas y que nuestro pasado no sea recordado, porque ya Él nos redimió, ya Él nos restauró. Cuando nosotros aprendemos a vernos como Dios nos ve, nosotros dejamos de lado todo señalamiento y cuestionamiento externo. Porque es que la verdadera transformación no se trata de que usted antes usaba mucho, entonces como ya está viniendo a la iglesia, se pone vestidos o falda larga, eso se lo pone cualquiera, hasta los que no son cristianos, usan faldas y vestido largo. No debería estar vestidas de santidad. ¡Qué pudor! Porque no se trata de lo externo. Usted todos los días se baña, usted todos los días se arregla, y eso es lo externo. Pero el interno, su corazón, ¿qué tanto ha sido transformado su corazón desde el día que usted tuvo el encuentro con Jesús? Porque no me digan que Pedro, después de que pecó, que negó a Jesús, tuvo ese encuentro con Jesús nuevamente. La Biblia no nos enseña, a partir del libro de Hechos en adelante, que Pedro haya sido la misma persona. Dice que Pedro tomó seguridad, que Pedro se levantó, que Pedro se cambió en actitud, hasta sus pensamientos fueron transicionados. Ya no era el que dudaba, ya no era el falto de fe, hasta su lenguaje, porque dice que fue un excelente predicador. Entonces, hoy tenemos que estar en las congregaciones, decir que somos cristianos, pero ¿qué clase de cristianos? ¿Cristianos con vidas transformadas o cristianos que todavía necesitan nuevos encuentros con Jesús para llegar a una verdadera transformación? Porque hoy nosotros estamos llamados a ser luz y a ser sal en esa tierra. Dos, nosotros estamos llamados a ser la representación visible de Cristo aquí en la tierra. Pero Cristo no era un santo. Jesús no era un violador. Jesús no era un alcohólico. Jesús dice: sean santos como yo, mi Padre es santo. Pero pretendemos venir a decirle a Jesús que, como dicen por ahí, no es que Él no hace excepción de personas. Él no hace excepción de personas cuando estás aquí en el mundo. Pero después de que tú vienes aquí, la misma palabra dice acerca de la red, que echarán la red y luego serán sacados y escogidos los peces, los corderos también. Serán separados corderos y cabros y cabritos. Entonces no me vengan a decir que no, que usted puede seguir siendo la misma persona que tiene doble personalidad o doble vida. Que cuando está en la iglesia es una forma y cuando está en su casa es otro diablo. A Dios santos no se le puede servir. O usted es de Cristo o usted es del anticristo, así nomás. Porque muy claro Jesús le dijo a Nicodemo: el que viene a mí tiene que volver a nacer. Porque mi Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad, y usted no puede adorarle a su carne. Diabólico, es una adoración diabólica. Cuando alguien se para acá en su carne, sabiendo el pecado, sus errores, lo que ha hecho antes de venir acá, y no haber confesado su pecado delante de la presencia del Señor, y venir a levantar una ofrenda de humo agradable supuestamente delante de Dios. Hoy el temor a Dios se pierde porque no cae el fuego, porque en otro tiempo Dios lo dejaba ahí quieto. En el altar, cuando menos pensaba, cayó, se murió, así era la cosa. Porque Dios nos demanda lo mejor. Lo mejor.
Y hoy queremos como iglesia darle a Dios cualquier cosa. Cuando Dios nos da siempre lo mejor. Dios no nos dice, ay, llévele esa libra de carne podrida a mi hija que tiene hambre. No, Dios le dice, llévele la mejor carne, que sea blanquita, pulpita, que se deleite, que no le toque hacer tanto esfuerzo cuando meta el mordisco. Pero nosotros a Dios queremos caminar con él. Ay, Señor, yo voy a ir a tus pies, pero yo no voy a dejar de ser lo que soy. Dice que esta mujer recibe la palabra y por la palabra creyó. No fue un milagro, porque ahí Jesús no es un milagro. Jesús solo conversó con él. Fue palabra que vino de parte de Dios y que transformó la vida de esa mujer. ¿Qué fue lo que transformó la vida de Pablo? Pablo, ¿por qué me persigues? Palabra. Y hoy en día venimos a los servicios, recibimos palabras y seguimos siendo sin transformación. Cuando esa palabra que usted recibe el martes, el jueves, el miércoles, la que Dios le dio el domingo, esa palabra usted al salir del servicio, usted tendría que meditar, Señor, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué me hace falta? ¿Qué no te agrada? Ayúdame para ir perfeccionándonos, porque la palabra dice que aquel que empezó la buena obra no escatimará hasta terminarla. Pero Él no puede terminar algo que usted no hace o no deja hacer. Porque Dios sí nos va a direccionar. El Espíritu Santo nos dice, mira, hermano, hay que trabajar en esta área. Él te lo dice cuando tú te metes de ayuno o en visión, te revela. Pero Carmen, es que yo soy así. Y como yo soy así, yo seguiré siendo así, porque así Dios me hizo. Bendito sea el Señor. Dios nos hizo perfectos. Dios nos hizo agradable a su mano. Y en el desconocimiento y en el hecho de estar alejados y apartados de Él, nos hemos encontrado que hemos desviado nuestro camino del propósito que Él estableció. Pero cuando venimos a Cristo, lo que hace esa restauración es enrutarnos nuevamente al propósito, a lo que Él. Yo me acuerdo que un día el Señor aquí me hablaba y me decía, ya, es que tú no eras así. Y yo estoy tratando contigo porque tú no eras así. Tienes que volver a ser la niña que yo dije que era. ¿Qué nos lleva a nosotros a cambiar muchas cosas? Las circunstancias, experiencias desagradables, dolorosas, abusos, violaciones, rechazo, abandono de nuestros padres, la muerte de algún familiar, sociedad que nos margina, que nos rechaza, que se burla de nosotros. Muchas cosas lastiman nuestro corazón, pero el Señor nos recuerda y nos dice, yo soy el que soy. Y yo fui el que te creé. Yo soy el que perdono tus pecados. Yo soy el que perdono tus errores. Nadie, ningún ser humano tendría el derecho en esta tierra de señalarte, de cuestionarte, porque como aquella mujer adúltera, todos tendrían que levantar la piedra entonces si son santos, si nunca se han equivocado, porque ellos la llevaron a Él y la presentaron, la expusieron. Pero cuando Jesús los confronta con la palabra, nadie dijo, es que yo robé, es que yo maté. No. Cada uno se fue retirando de la escena. Nadie confesó su pecado, pero la conciencia los llevó simplemente a decir, yo no soy más ni menos que esa persona, yo también. Pero las vidas transformadas tienen que llevarnos a que cada que nosotros pequemos, nos callamos, nos desmoronemos, ir a la presencia y decir, Señor, ayúdame porque no quiero ser igual. Yo quiero ser diferente, yo quiero ser esa persona que tú has dicho y que tú has hecho. El paralítico de Bethesda, un hombre que llevaba más de 38 años en esa condición. 38 años.
y se quejaban porque que el uno, que el otro, que nadie me ayuda, porque hay otros que están esperando eso. Que todo el mundo tiene la obligación contigo cuando no es así. Jesús le habla, le dio una palabra y él se levantó y tomó su lecho y caminó. Porque es que hay muchos que quieren que usted lleve el lecho por él. Hay muchos que quieren que usted se lo eche al hombro como los 4 amigos. Hay de casos a casos. Pero hay momentos, hermano. Ay, es que el pastor no me llama. Es que el pastor no me visita. Es que tal cosa. Levántese que usted tiene el conocimiento de Dios. La salvación es individual. El pastor tiene una responsabilidad con sus ovejas, claro que sí. Y tendrá que darle cuentas a Dios. Pero cuando usted oveja, no es un corderito, sino que es una oveja veterana, no puede pretender el mismo trato. Usted ya, ¿por qué el 99 la debo asegurar? Él pudo haber dicho, no, es que necesito guardar las protejas que vámonos las 99, busquemos la que se perdió. Dice que las dejó a un lado y se fue a buscar la que se había perdido. Porque esas ya estaban preparadas, formadas, tenían los elementos y los recursos necesarios para hacerle frente a sus adversidades. Pero hay hombres y mujeres en las iglesias que llevan 10 años, 20 años, 5 años que todavía quieren que se recojan, porque ya ese tiempo pasó. El niño no puede quedarse. Si usted lleva a un niño a crecimiento y desarrollo y está en la misma situación que le dice, está enfermo, no está evolucionando, no ha crecido, está retrasado en tales actitudes, en crecimiento y en eso, está desnutrido, está tal cosa. Pero nosotros queremos que, ay, no es que el pastor, ay, es que el pastor, usted está llamado para un ministerio, ya lo formaron, ya lo capacitaron, levántese su ministerio y empiece a hacer lo que a usted le corresponde. Ay, no, o usted ya, si usted es profeta, prepárese para eso y empiece a operar en eso. Ese es su ministerio en su congregación. ¿A quién le hay que estar amamantando? A los nuevos, a las almas que están llegando, a los que no conocían de Cristo, a los que recibieron a Cristo en un servicio, en una campaña. Pero usted que es más turbio que yo y todavía quiere que le cambie los pañales, cuando ya se puede cambiar los pañales por sí solo, cuando usted tiene que ser apoyo en vez de ser problema, cuando usted tiene que ayudar en vez de ser un obstáculo. Y hablamos que queremos crecimiento ministerial, crecimiento en las iglesias. Mira, esa mujer fue tan transformada que se fue y le dijo a unos, allá los evangelizó. Mira, allá hay un hombre que me dijo todo lo que yo había hecho. Y dice que vinieron 2. No, dice que vinieron muchos. Y muchos vinieron a escuchar las enseñanzas de Jesús. Muchos en esos 2 días fueron transformados. Fueron transformadas sus vidas a tal punto que ellos mismos le dijeron a la mujer samaritana, nosotros no creemos, Mona, yo no la tengo acá, la tengo acá. Ellos mismos se encargaron de decirle a la mujer samaritana, mira, nosotros ya no creemos por lo que tú nos dijiste. Mora, háganlo. Nosotros ya no creemos por lo que dijiste. Ya lo hemos oído y hemos creído. Sabemos que ese es el Cristo y el que va a salvar. Entonces, ¿cómo es posible que hoy leemos, escuchamos predicar y nuestra vida sigue siendo la misma? ¿Dónde está la transformación de nuestra vida? ¿Dónde está lo que Dios impacta en nosotros y empieza a hacer desde adentro hacia afuera? Porque insisto, usted podrá venir a haber recibido a Cristo y a la otra semana ya dejar los chores, las licras, dejar los jeans y venir con un vestido, pero eso no te hace digna de Dios. Si en tu vida no hay una verdadera transformación.
no te hace hija o hijo de Dios, porque hay muchos que dicen, ay, es que todos somos hijos. Ojo, todos somos criaturas, mas no todos somos hijos, porque Jesús en su palabra dice que los hijos de Dios son los que hacen la voluntad del Padre. Y si usted no está haciendo la voluntad del Padre, deje ese título de propiedad y de derecho que no le corresponde. Mire el hijo pródigo. Él no regresa diciendo, Padre, que como los hijos no tienen derecho, no, él dice, contrátame, que vengo a hacer tu voluntad. Pero nosotros queremos que Dios obre, nos haga milagros, nos sane, nos liberte y haga todo lo que ha dicho, que nos va a dar carro, que nos va a dar casa, que nos va a prosperar, nos va a llevar a las naciones. Pero queremos hacer lo que se nos da la gana en la iglesia, cuando no funciona así. Eso se lo hace usted a su hijo o a su esposa. Usted a su esposo lo puede cortar, a su hijo lo puede mangonear y empujar y castigar. Pero a Dios, ¿quién? Si Él es el que nos corrige a nosotros. Y el que no acepta la corrección es un mal hijo, así de sencillo. Es un mal hijo. Y delante de Dios, más todavía, porque si yo le he hablado a la hermana Nancy, le he dicho, Nancy, es que yo te necesito, yo te he ido para eso. Y Nancy no hace caso, Nancy no es buena hija. ¿Y cómo queremos que nuestros hijos nos obedezcan si nosotros no obedecemos a nuestro Padre Celestial? Queremos que nuestros hijos caminen y que cuando le hablemos, ¿cierto, papi? Que cuando le hablen, se enruten. Pero Dios nos habla y nosotros... Pero queremos tener esa autoridad. La autoridad se gana primero desde arriba. Cuando tú y yo nos ganamos la autoridad celestial, dice la palabra, usted podrá poner las manos sobre los enfermos y estos serán sanos. Usted podrá reprender demonios y estos serán libertados. Entonces usted a su hijo no tiene que hablarle 3, 20, 4 veces. Uno a su nieto no tiene que hablarle 20 veces. No, usted con la autoridad usted habla la primera y ya su hijo tuvo que caminar, su nieto tuvo que caminar, la persona tuvo que caminar. Pero como hoy todavía no hemos ganado esa autoridad. Porque la palabra dice que de lo que tengo doy. Pero todavía no la tenemos. Se gana en la medida que usted se permite que Dios sobre su vida. En la medida, porque no somos nosotros los que vamos a cambiar. No es un pastor el que la va a cambiar a usted. No es un vecino cristiano el que la va a cambiar a usted. Somos sus instrumentos. La verdadera transformación comienza por una decisión. Es usted el que decide o usted el que decide si camina de la misma manera o lo hace de una manera diferente. Si cambia su historia o quiere seguir escribiendo las mismas líneas en el libro de su vida. Porque hoy la Biblia dice que nuestros días serán cortados si no obedecemos al Padre. Porque si nosotros obedecemos, dice que se nos añadirá. Pero si no, nada que ver. El endemoniado de Gadareno fue otro personaje que tuvo un encuentro con Jesús. Y dice que Jesús lo libertó de una legión de demonios. Y él le imploraba a Jesús. Y le decía, Jesús, llévame contigo. Yo quiero ser tu discípulo. Y Jesús que le dijo, no, te conviene que te quedes aquí. Que evangelices a tu familia. Que evangelices a tu vecino. Que me prepares el camino. En una transformación. Verdadera transformación. Y es lo que el Señor nos está pidiendo. ¿Usted quiere ver la gloria de Dios? Déjese transformar. No a su manera, a la de Dios. ¿Usted quiere ver una vida distinta? Déjese ser transformado a la manera de Cristo. Porque así mismo Dios nos compensará en la medida que vamos dejando que su nombre sea glorificado a través de nosotros. ¿Por qué le cuesta tanto a la iglesia una verdadera transformación? Porque estamos llenos de hombres y mujeres rebeldes, orgullosos, egocéntricos, llevaderos de su palabra, de su opinión. No ha habido transformación en ellos. Mientras no hay una transformación en usted, la iglesia no va a ser visible de esa transformación.
congregación donde no hay hombres y mujeres transformados, la gloria de Dios no se va a manifestar de la forma correcta. Y ojo, sigo diciendo, no confundamos don con unción. No confundamos don con gloria de Dios o presencia de Dios. Porque el don fluye. Si usted esté bautizado, el don fluye. Y Dios no va a dejar su nombre en vergüenza. Se manifestará, pero eso no quiere decir que usted esté bien delante de Dios, que usted esté bien con Dios. Y esa es una pregunta que nosotros todos los días, cada que entremos a la presencia, tendremos que hacerle al Señor: Señor, ¿cómo estoy delante de ti? ¿Qué necesita ser transformado en mi vida? Hay cosas que nosotros sabemos que necesita ser transformado. El Señor trabaja conmigo en la vida. Y cuando llega el momento, la situación, entra uno en conciencia, porque cuando usted sabe, usted tiene que entrar en conciencia. Y usted le merma, y usted le baja, y usted hace silencio. Pero cuando no, usted sigue tirando, daña, lastima y lo quema. Entonces, hermanos, Jesús es el que rompe paradigmas. Jesús rompió todo el paradigma. Ellos, judíos y samaritanos, no podían compartir. Hoy vemos una cantidad de congregaciones. No, es que nosotros no nos podemos reunir con ustedes porque ustedes no son sana doctrina. No, es que nosotros no podemos sentarnos a la mesa con los de aquella congregación porque eso están endemoniados. Jesús viene y rompe paradigmas. Cambia toda esa presunción y dice: soy yo el Hijo de Dios y estoy aquí hablando contigo. No, usted no puede estar hablando ya me tienen reunido con esos drogaditos, con esos borrachos. Jesús comienza a hacer con la samaritana. No se junte con esa hermana, porque esa hermana en la casa de ella mantiene llena de esta gente, mejor dicho. Y la lepra no la tiene el hermano, sino el que está criticando, porque estamos llenos de murmuraciones, de crítica. Venimos a la iglesia a dividir y no a edificar. Jesús rompió paradigmas. Jesús se sentó con los leprosos, comió con los republicanos, con todo lo que se supone en la sociedad decía no, Jesús dijo sí. Ay, que este es un día de reposo, Jesús dijo, vale y prima la vida antes que cualquier cosa, antes que cualquier principio, porque Dios ama la vida. Ay, es que no le puedo donar sangre, recójase, porque Dios ama la vida, sino que es un asesino. Usted teniendo la potestad de salvar una vida y lo deja morir, usted se convierte en un asesino, porque Dios ama la vida. Y no podemos vender a un Dios que ama, que restaura, que sana, que nos, mejor dicho, pero un Dios que viene y dice, no, déjelo morir porque por principios de hombre no le puedo dar. Reglas de hombre, manera de Dios. Cuando Dios da la vida, es el que la vive. Pero usted y yo no podemos decir, no, déjalo morir. No somos quienes, porque nosotros no somos. Las mujeres somos dadoras de vida, pero no estamos llamados ni hombres ni mujeres a determinar cuándo una persona se tiene que morir y cuándo una persona se tiene que vivir. Jesús rompió paradigmas. Jesús sanó el día de descanso. Se juntó a los leprosos y no se convirtió en leproso. Ay, no, pero no se junte con la hermana Yadi porque ella lo corrompe. Y su corazón está más podrido que el de la hermana Yadi. Verdaderas transformaciones, vidas transformadas. Esa mujer vivió una metamorfosis ahí en esa presencia del Señor. Ana, cuando va a la presencia, va convocada. Pero ¿qué dice la palabra? Que cuando tuvo el encuentro con Jesús,
con la presencia de Dios, su vida no vuelve a ser igual. Ya volvió a sonreír, ya volvió a comer, la tristeza se va. Pero es necesario que todos nosotros tengamos ese encuentro, porque si no hay un encuentro personal, nosotros no vamos a poder tener un verdadero camino. Vivimos hoy por hoy en una sociedad de apariencia. Cambian a las personas por fuera, ya no usa short, y ahora usa falda, ya no usa jean, ahora usa vestido largo, pero su corazón, su lengua, su mente, sus pensamientos, eso ya tuvo una verdadera transformación. Hermanos que dicen, no, ya a la hermana no le doy, escogen a quién darle, a quién bendecir. Ay, no, yo al pastor no le doy por esto y esto. Ay, yo no doy diezmo porque es que el pastor se lo come. No sé qué importa si se lo come o no se lo come. Usted debe estar consciente de que usted lo está entregando y que Dios sabe eso. El resto, Dios es el que juzga y se entenderá con ese pastor. Pero queremos ser multiplicados y bendecidos por Dios. Pero no estamos haciendo lo que Dios nos manda hacer. Entonces, iglesia, esa es la palabra que el Señor hoy nos invita. No es decir de boca, yo soy cristiano. Levante la bandera porque tenemos miles y miles de cristianos. Pero ¿quiénes son verdaderos cristianos? Porque es que Jesús dice en la palabra, estamos buscando verdaderos adoradores. ¿Qué quiere decir? Que hay falsos adoradores. Que hay falsos cristianos presentándose en el altar, dice, adorando, alabando, predicando, pero son falsos. Y el Señor está buscando verdaderos, hombres que como la samaritana se dejen transformar, hombres y mujeres que como la samaritana dejen atrás su pasado y vuelvan a tener un nuevo comienzo, empiecen a tener una nueva historia, empiecen a tener una nueva visión y digan, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ahora me dejo conducir por el que me llamó. Amén. Iglesia, entonces, vivamos con verdaderas transformaciones. No de afuera hacia afuera, sino de adentro hacia afuera, porque Cristo transforma de adentro hacia afuera. Queremos que alguien nos trate bien. Ahí no aplica ese tema de que lo que yo siempre doy, porque vamos a recoger gente que también nos va a maltratar, que nos va a insultar, aunque usted sea justo y buena gente, una buena persona. Y vamos, entonces usted va a decir al Señor, ¿por qué yo soy buena gente? No, eso es necesario que acontezca. Pero procuremos ser de agrado para Dios en todo momento. Amén. Padre, tú que eres grande y poderoso, mi alma te alaba, mi alma te bendice en esta hora. Venimos delante de tu presencia dándote la gloria y la honra, porque tú te lo mereces, Señor. Gracias por esta palabra que nos has permitido, Señor, compartir en esta mañana. Padre,